suena lindo. Uno lo escribe, pero luego cuando lo escucha es como, ¡wow! Se dice fácil, pero eso se construye y luego lo vamos a ver con un 1% todos los días y voy a hacer eco de parte de las ponentes que van a hablar hoy. Yo hoy les voy a hablar de algo que me apasiona, pero antes quiero que ustedes me ayuden a poner esto como en ambiente. Van a conocer mucho de mí hoy, yo les voy a contar un poquito de mi historia, pero yo quiero que ustedes también aprovechen los beneficios de estar aquí con mujeres superpoderosas. Mujeres que están emprendiendo, que lo están dando todo y que están aquí para cambiar el mundo. Entonces, les voy a proponer, voy a hacer primero una pregunta. ¿Quiénes de ustedes vinieron con alguien que conocen? Que vinieron en un grupo, con una amiga, levanten la mano. Ah, muy bien. ¿Quiénes vinieron solas y no conocen a nadie? Ok, ¿y quiénes de ustedes quieren de alguna manera hacer networking y conocer qué está haciendo cada una de estas mujeres hoy aquí? Ok, si no levantan las manos, esto no iba a pasar. Les voy a pedir que piensen en dos características de ustedes. Característica 1. Quiero que piensen en algo en lo que sean muy, muy, muy buenas. Y les voy a poner ejemplos después. Y lo segundo es que quiero que piensen algo raro de ustedes. Algún toque, algo rarito, y les voy a poner ejemplos también. Cosas positivas que he escuchado desde que llegué hoy, desde que llegué ayer a Lisboa, Portugal. Imagínense que ustedes son exploradoras y algo muy, muy bueno es que ustedes no le tienen miedo a nada y se atreven y se lanzan con orcas y van y exploran el mundo y van y abren nuevos destinos. Eso es algo muy, muy positivo. O que de repente tú digas, no, es que yo soy una persona disciplinada y logradora, porque yo me propuse que yo quería tener esta certificación y hasta que no hice los 5 metros en apnea, los 10 metros en apnea, los 15 metros en apnea, yo no logré ser una mujer empoderada con una certificación que dice que soy máster, no sé cuál es el título, pero Master PADI, que la tenemos aquí. O, por ejemplo, como Cristina. Cristina es una locomotora, es un ave. Esa señora lo que se propone es que no espera. Ella empieza y se da y empieza a romper paredes y avanza y va con todo y después de que, pues esto tiene consecuencias. Bueno, mira, ¿qué hacemos? Pero es una característica positiva, ¿no? Ese ser movido, ser activador. Gente que aprende, que le gusta leer, que le gusta aprender. Y aquí ustedes, soy buena escuchando, soy buena calmando a la gente, soy buena conquistando masas. Y yo me paro ahí en Dubái y yo voy a conquistar a todas esas mujeres y hombres. También la tenemos aquí. Entonces quiero que piensen en algo positivo, muy, muy bueno que tienen ustedes. Cosas raras, y les voy a poner ejemplos de lo que he escuchado. Gente que, por ejemplo, se levanta todos los días y piensa en una burbuja púrpura y se cubre con su manto para transmutar todas las energías negativas que llegan a su vida. Bueno, es raro, pero bueno. Gente, por ejemplo, esto sí es súper raro, que no pueden dormir con los pies paralelos porque sienten que están en una urna. Entonces, cuando sienten que cruzan los pies. Hay otro rarísimo. Esto es gente que me ha dicho esto, que van por la vida escuchando como las agujas del reloj. Y sienten que se están perdiendo algo, como que la vida está pasando y ellos están ahí sentados y... Bueno, cosas raritas. Hay gente que también tiene todo con el orden, que tienen toda la ropa organizada por colores, los libros organizados por colores y por tamaño. Mira, por aquí hay gente que se ríe. ¿Sí? Ya quiero chicha. Y para que vean que yo estoy comprometida con la causa, yo voy a empezar. Yo les voy a decir, una de mis características positivas, que esto lo he ido desarrollando, yo no nací así, sí nací así, pero lo he perfeccionado, es que he aprendido a ser un lugar seguro para las personas. A mí me encanta la gente rara, me encanta. Y mientras más rara y diferente, es como, me genera como una curiosidad sana de querer preguntar, de querer saber de dónde vienes, cuál es tu historia, qué haces, cómo... Y bueno, eso me ha ayudado a escuchar, a hacer preguntas, a cerrar la boca, a abrir la mente. Y creo que eso es un superpoder que tengo. Algo raro que nuevamente no es mi culpa. No es mi culpa. Yo tengo una kriptonita. No sé de dónde viene, quizás lo tenga que trabajar en terapia, lo admito. Y es que yo tengo una debilidad que no puedo controlar, o sea, debilidad. Esto me afecta físicamente, me derrite,
cuando yo veo un calvo por la calle, es muy fuerte. Es muy fuerte. En Barcelona, yo vivo en Barcelona, en el transporte público, cuando a mí me toca sentarme, porque ahí hay como unas sillitas más altas en el autobús, se me sienta delante un calvo, ay, no sé, no sé. Pero eso soy yo. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? En los próximos 10 minutos, con las 3 personas que tengan más cerca, dos o tres, quiero que le cuenten a esa persona algo en lo que sean muy, muy, muy buenas y algo rarito que tengan. Pero quiero chicha, chicha. Esta gente no la van a ver quizás más nunca, quizás hagan alguna alianza, pero bueno, vamos a ponerlo interesante, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Que sea jugoso. Sí, sí. Lánzate con tu calvo. O sea, yo les estoy abriendo mi corazón, mi corazón. Y próximamente cuando lo hable con mi terapeuta, quizás lo tenga que trabajar porque mi papá es calvo, ahora que lo pienso es como raro, pero bueno, eso es otro punto. Entonces, pónganse en la misma fila, ustedes 3, ustedes 2 y ustedes 3, y en la fila de atrás lo mismo. Algo en lo que sea muy, muy buenas y algo raro que tengan. Y tiempo. Yo sufro un poco de FOMO, se los confieso. Me hubiera gustado estar en todas y cada una de las conversaciones, pero no puedo. Pero les pregunto, mientras volvemos al centro, les pregunto, y quiero que me digan bien o mal, ¿cómo se siente hablar de nuestras cosas positivas, de lo que nos hace únicas, increíbles, maravillosas? ¿Bien o mal? Bien. Y por aquí Claudia me hizo una pregunta que, pero es que mi rareza es que yo soy muy ordenada. Eso también es una virtud, claro. Los que le ponemos la etiqueta de raro somos nosotras. Y ya vamos a ver que todo lo que vamos a hablar hoy, cuando hablemos de fortalezas, cuando hablemos de talentos, cuando hablemos de superpoderes, no son ni buenos ni malos, son. Como los utilicemos, va a ser que sean nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, porque van a estar en la luz o en la sombra, pero eso lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Hoy yo les quiero hablar de esto, de lo que nos hace increíble, de las cosas maravillosas que nos hacen además únicas. Y yo quiero que nos vayamos con la idea de que el crecimiento sostenible, cuando somos empresarias, cuando somos mamás, cuando somos esposas, cuando somos, no ocurre cuando intentamos arreglar todo lo que nos falta. Este crecimiento ocurre cuando aprendemos a construir desde lo que ya hacemos extraordinariamente bien. Cuando nos reconocemos y cuando empezamos a construir desde lo que ya somos y hacemos extraordinariamente bien. ¿Sí? Para poder hablarles de las fortalezas y de la mentalidad de fortalezas, yo les quiero hablar de cómo me tropecé yo con esto. Y les voy a contar un poquito de mi historia. Yo nací en Caracas, en Venezuela, y yo en Caracas tenía una doble vida. Mi vida número 1 empezó cuando me gradué del colegio y empecé a estudiar biología. Me gradué de la Universidad de Biología, especialización en biología molecular. Hice mi primer posgrado en reproducción humana asistida. Comencé a trabajar en un laboratorio de fertilidad y un día de trabajo para mí era como llegar a una nave espacial. No sé si ustedes han ido al laboratorio de fertilidad, pero en el mío, donde yo trabajaba, yo llegaba y me tenía que quitar toda mi ropa de calle y me tenía que disfrazar. Me ponía mi gorro, mi máscara, me tenía que poner un mono solamente para el laboratorio, los zapatitos con fundas. Y yo caminaba, había un quirófano en el centro y eran 3 pasillos en forma de U. Pasillos grises, fríos, luz de neón. Y yo llegaba a mi puesto de trabajo, que es eso que ven atrás, que es una campana de flujo laminar, que básicamente es como un horno de metal con un vidrio hasta la cintura, luz de neón todo el rato, y yo pasaba toda mi jornada laboral procesando muestras sin luz natural, sin personas, sola.
Interesante, interesantísimo. Mi objetivo, ayudar a mujeres y a parejas a tener una familia, imagínate. ¿Tiene impacto? Sí, muchísimo. ¿Me apasionaba? No. Yo sentía que era como una vela que me iba derritiendo en ese puesto detrás. Y no entendía por qué, porque además ese era el camino del éxito. Para ser exitosa, tú tienes que ser biólogo y trabajar en una clínica de reproducción humana, tienes el éxito asegurado. Además, yo venía con lobby porque el primo hermano de mi mamá era uno de los médicos de la clínica y era como, lo tienes todo. Y yo aún así sentía que me faltaba algo, estaba como incómoda. De hecho, estaba como en neutro. Era como una apatía normalizada, pero bueno, como con esto pago la renta, con esto vivo bien, este es el camino del éxito. Bueno, aquí estamos. Mi segunda vida, paralela, comenzó con campamentos de verano. Mi familia tiene un campamento de verano y yo desde que tengo 10 años fui campista. Luego empecé a ser como guía de campamento, que es monitor de campamento. Luego me ascendieron a monitor de aventura. De monitor de aventura pasé a coordinadora, de coordinadora a coordinadora general, de coordinadora general a directora. Y era increíble, o sea, como que mi carrera profesional dentro del campamento era una cosa fantástica. Llegar a un día de trabajo de mi segunda vida era, bueno, de hecho, mi objetivo aquí era crear experiencias de aprendizaje en contacto con la naturaleza. ¿Tenía impacto? Sí, muchísimo. ¿Cómo era un día de trabajo para mí? Nuestro campamento quedaba en el llano venezolano, no sé si lo conocen. Estos son como las tierras llanas de Venezuela, no hay montañas. En verano, que era cuando teníamos la temporada alta, eran tierras inundables, entonces tú veías espejos de agua espectacular, con palmeras o moriches increíbles, una fauna de locos, o sea, veías caimanes, pirañas, todas las aves que se te puedan ocurrir, búfalos, porque era una finca de búfalos. Y claro, tú estabas ahí, no solamente en contacto con esta maravilla, sino con mis mejores amigos, mi familia, y ayudando a otros a crecer. O sea, mis días en el campamento eran divertidos, los días más duros, porque yo pasé roncha, pasé trabajo, habían días complicados y retadores, pero era delicioso. Tú me preguntas, ¿te gustaba, te apasionaba? Y yo les puedo decir que esto encendía todas y cada una de las células de mi cuerpecito. Pero esto era solo un hobby, uno no puede vivir de campamentos. Aquí yo no voy a encontrar nunca el éxito. Y con esa mentalidad, yo vivía dividida entre dos mundos. Un mundo que me iba a asegurar el éxito, que por ahí sí era, pero que me estaba consumiendo por dentro, y un mundo que me encendía, pero que no me iba a llevar al lugar donde yo tenía que estar. Y la vida tiene una forma muy interesante de darte oportunidades. Y en el 2017, mi mejor amiga me llama y me dice, oye, mira, mi bebé nació, tiene 8 meses, tú no la has conocido, o vienes a conocerla o te deseo como amiga para siempre. Bueno, sin presión, yo compré un pasaje para Europa, un itinerario de un mes, presupuesto para un mes, arranco a mi viaje, llego a Alemania, conozco a mi sobrina, todo maravilloso, empiezo a hacer como road trip en casa de todos mis amigos venezolanos en el extranjero, en Europa específicamente, y cuando falta una semana para regresar, mi mamá me llama. Oye, gorda, yo salí en abril. Las cosas están moviditas aquí en la ciudad. ¿Por qué tú no cambias el pasaje un mes? Y así esperamos a que esto se calme. Claro, mami, ¿cómo no? Cambio mi pasaje, pago mi penalidad. Claro, yo en ese momento ya yo no tenía presupuesto, era como, yo me había gastado todo en ese viaje. Me repliego a casa de mi prima en Madrid y bueno, espero que pase un mes más. Una semana antes, mi mamá me vuelve a llamar. Oye, gorda, esto ha ido escalando, sigue movidita la cosa. Mira, cambia el pasaje un mes más, que yo creo que esto se va a tranquilizar. Cambio mi pasaje otra vez. Tranquila, mami, no es que me están cobrando 200 euros por la penalidad. No pasa nada. Un mes más, claro, yo en este momento empecé como a leer, a estudiar, porque, claro, mi trabajo no era remoto, mis dos trabajos eran presencial, era muy de activo, de aquí, de la hora. Tercera llamada. Gorda,
estamos en guerra, no regreses, busca oportunidades afuera. Y en ese momento yo no sabía lo que era el vértigo, pero yo sentí que me quitaron el piso. Porque además yo soy de una familia grande, toda mi familia vive en Venezuela. Mis dos pasiones, bueno, mis dos trabajos estaban en Venezuela. Y que mi mamá, además, me dijera que buscar oportunidades es porque la cosa era grave. Ella no me daba detalles, pero fue duro. Buscar oportunidades. ¿Qué implicó para mí buscar oportunidades? Primero que lloré mucho. Pasé como 3 semanas llorando. Que además no entendía, porque era como una mezcla de emociones, era como una rabia, porque eso no era mi decisión. Era como una tristeza, porque era un duelo de dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar mi trabajo, dejar todo. Era miedo, porque buscar oportunidades implica empezar de cero. Y empezar de cero es empezar sin contactos, empezar sin amigos, empezar sin papeles. Porque aquí donde me ven, yo no tengo papeles. Y era como, ajá, ¿y ahora qué hago? Y el universo tiene formas maravillosas de regalarnos oportunidades. Y en medio de mi duelo, yo conocí a Eugenia. Eugenia es esta persona que está acá, ella es mi socia. Ella es psicólogo, trabaja en recursos humanos en Venezuela y justo coincidimos en Barcelona en medio de mi duelo y mi proceso emocional. Y ella había creado un método para acompañar a las personas a identificar sus talentos y fortalezas y a partir de ahí ganar la claridad para tomar decisiones alineadas con tu manera de ser. Y dije, ajá, pero ¿cómo se come esto? Y ella durante un mes me acompañó en conversaciones, esto eran sesiones como de coaching 1 a 1. Ella primero me escuchaba, me secaba las lágrimas, pero me fue introduciendo en este modelo, un modelo que reconocía lo positivo, que reconocía lo que sí tenía, que le ponía nombre a lo que ya yo sabía y con una herramienta científica, porque nosotros trabajamos ahora con el modelo de Gallup, me ayudó a ponerle nombre a mi esencia, a mi naturaleza, a mi core. Y esto que ustedes ven atrás es mi mapa de fortalezas. Y ella me ayudó a entender que mi fortaleza número 1 era la empatía. Y por eso es que yo era tan buena hablando con las personas, conectando con las personas, escuchando a las personas. Era muy buena identificando emociones y regulando esa energía. En campamentos esto era mi herramienta número 1. Yo no lo sabía, pero yo tengo empatía y la uso. Mi segundo talento es desarrollador. Desarrollador somos las personas que nos gusta ayudar a otros a crecer. Nos gusta ver progreso. Si tú hoy no sabías algo y yo te ayudé a pasar al siguiente paso, o sea, es que tú me hueles el coco. Eso es un desarrollador. Mi tercera fortaleza era la positividad. Yo ya sabía que yo era positiva. Yo tengo un sesgo positivo, soy optimista por defecto. O sea, a mí me puede estar pasando una... De hecho, mis amigas me llaman, Andy, me está pasando esto, lo veo todo negro, necesito que tú me digas si hay algo que rescatar aquí. Y yo, mira, mi hermana, yo te lo tengo. ¿Por qué? Porque es por defecto, yo vine configurada así, yo siempre veo el vaso medio lleno, veo las oportunidades, veo el talento, veo lo que sí. Y se lo agradezco a Dios, al universo. Mi cuarto talento era ideación. Ideación somos las personas creativas, generamos ideas, generamos oportunidades, somos generadoras. Mi cerebro funciona como un bol de palomitas de maíz, de cotufas, de crispetas, como las quieran llamar. Tú me dices una palabra y ya yo estoy creando, conectando cosas. Y el último de mis talentos era coordinador. Yo soy muy buena coordinando procesos, coordinando personas, optimizando sistemas. Y claro, cuando yo vi este perfil dije, claro, todo esto se activa con las personas. Si se fijan, arriba hay unos colores. El verde es estratégico. Estratégico es el que piensa, el que está en la mente todo el rato. El de relaciones es la persona que necesita crear vínculos, necesita conectar, necesita cuidar. Influencia tiene que ver con conquistar masas, tener influencia, ser persuasivo. Y ejecución tenía que ver con hacer, llevar las ideas a la acción, poner en marcha un proyecto. Y yo tenía un núcleo muy enfocado a relaciones, con un balance entre hacer y pensar. Y era como, claro.
Y ahí tuve como un aha moment tipo, ¡claro! Por eso es que yo me estaba muriendo en el laboratorio. Me estaba derritiendo. ¿Por qué? Porque estaba persona incorrecta en el lugar incorrecto. ¿Era buena? Sí. ¿Podía hacerlo? Sí. ¿Era responsable? Sí. ¿Lograba mis objetivos? Sí. ¿Lo disfrutaba? No. Y claro, por eso es que a mí me gusta tanto el campamento, por eso es que yo brillo, por eso es que yo fluyo. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando gente, estoy conectando con emociones, estoy moviendo la energía, estoy creando. Y ahí fue cuando Eugenia, además, me dice, es que no es el rol, es que tú tienes que entender quién eres, tienes que conectar con tu identidad para desde ahí empezar a tomar decisiones coherentes contigo, no al revés. No es que tú llegas a un rol y te adaptas al rol, porque todos podemos, pero ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo emocional? ¿Cuál es el costo psicológico? Muchas de las personas con las que van a hablar hoy decidieron con valentía tomar la decisión de ser fieles a su naturaleza y están aventurándose en proyectos espectaculares, no pierdan la oportunidad de conocerlas. Pero bueno, Eugenia me ayudó a conectar con mis talentos y mis fortalezas, me ayudó a ponerle nombre y apellido, me ayudó a transitar un duelo muy, muy duro y me ayudó a poner orden y a tener claridad de quién era yo, de qué necesitaba yo, y las respuestas luego vinieron solas, porque yo misma me di cuenta de qué cosas necesito para brillar, cuál es la gasolina que me va a poner a mí, o sea, me va a encender. Y un concepto que me marcó muchísimo, no sé si conocen esta metáfora del árbol de naranjo, que dice que los talentos son como una semilla. Todos tenemos, o bueno, una semilla tiene el potencial de ser un árbol. Si esa semilla yo la siembro en un pote pequeñito, ese árbol va a crecer tanto como sus raíces le permitan. Y posiblemente, aunque yo lo cuide mucho, va a tener un lindo bonsái pequeñito. Y está bien, si yo quiero un bonsái y lo pongo en un pote pequeño, es lo que voy a tener. Pero exactamente la misma semilla, si yo la pongo en tierra fértil, con la luz que necesita, con agua, con nutrientes, esa semilla va a ser el árbol más grande que pueda ser. Y yo les voy a hacer dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde están ustedes sembrando su talento? ¿Lo están sembrando en un trabajo pequeño? ¿En relaciones pequeñas? ¿En contextos pequeños? ¿O están buscando tierra fértil, oxígeno, luz, agua, que les permita ser todo lo grande, increíble y maravillosas que ellas son? Y la segunda pregunta que les tengo, les volteo la tortilla. ¿Es qué tipo de pote están siendo ustedes para su pareja, para sus amigos, para sus hijos, para sus compañeros de trabajo? ¿Están siendo un pote pequeño que limita? ¿O están siendo esta maravilla de naturaleza? Y ahí es donde está la oportunidad, en darnos cuenta quiénes somos, dónde nos desarrollamos para brillar y cómo potenciamos a otros. Pero en ese orden. Primero yo. Mira, Diego está listo para venir acá. Y en este punto, después de todo este proceso, porque claro, yo les estoy hablando de mí, este es mi proceso, yo me tropiezo con la fortaleza de Dios, que esto es aquí, yo quiero esto para mi vida. Y en ese momento, Eugenia y yo fundamos WACU. WACU es la empresa que tenemos juntas, es una consultora de recursos humanos internacional con el enfoque de desarrollar el talento y culturas organizacionales. Y adicionalmente a eso, nuestro propósito es multiplicar la felicidad de las personas y las organizaciones para que encuentren su máximo potencial. Nada más, ¿no? Tipo, relajado. Y lo que comenzó con un proyecto, porque esto, el modelo lo creó Eugenia cuando trabajaba en recursos humanos en Venezuela. Ella hizo su prueba piloto o su debut en una empresa con 800 personas a nivel local. Tuvo un impacto espectacular y hoy en día, 2026, hemos trabajado en más de 30 países,
tenemos más de 15.000 alumnos que han pasado por este proceso de vida que les acabo de narrar y hemos trabajado en empresas como estas, en Mattel, en H&M, en Zara, Welling, Volkswagen, Toyota, Iberostar, o sea, a mí cuando me quitaron el piso no se me ocurrió que yo podía estar aquí teniendo esta trayectoria por detrás. Escuchar a Cristina fue un reconocimiento y honrar a esa persona de hace 8 años que no tenía ni puta idea de qué iba a hacer y encontrar realmente algo que me mueva. O sea, mi trabajo me encanta, pero me encanta. Y me lleva a lugares increíbles y me conecta con personas maravillosas. Entonces, ¿qué más puede pedir uno? Y una reflexión conversando con Eugenia, porque además Eugenia es una tipa súper profunda, intensa y tal. Una cosa que siempre hablamos es que nosotros hemos aprendido a mirar lo que falta en vez de lo que sí hay. O sea, culturalmente, socialmente nos han enseñado a ver lo que no tenemos, lo que falta, la debilidad, lo que tengo que arreglar. Yo debería ser como mi tío, que es biólogo y es millonario. Yo quiero ser como él. Y su camino del éxito, yo quiero tener ese camino del éxito. Entonces voy y me comparo con mi hermana, con mi tío, con mi primo, con mi amiga. Y ahora las redes sociales nos abrieron además un universo de realidades paralelas a la muestra que no tenemos ni idea de lo que vive esa persona, pero yo quiero ser como ella, porque vive en Dubái, en las Maldivas todo el año, y está bronceada todo el día, viviendo en un negocio digital, ¿no? Y vivimos en una mentalidad de déficit, inconscientemente muchas veces, y no nos damos cuenta que estamos poniendo el foco en lo que no hay. Y les quiero poner 4 ejemplos para que para que no les quede ni la menor duda de lo que estoy hablando. Imagínense que ustedes tuvieron el mejor día de su vida, el mejor día de su vida. Las contrataron para ir a ver ballenas en Australia con un grupo grandísimo y se tienen que ir 6 meses a estudiar y a documentar, una cosa hermosa. Tuvieron su primer hijo. Las contrataron para dar una conferencia en Dubái frente a una audiencia maravillosa y estamos así como hinchadas, le voy a dar todo. O el mejor día de su vida. Y alguien les pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuál es el monosílabo con el que normalmente contestamos? Bien. Y en 4 letras, una palabra, nosotros empaquetamos todas las bendiciones y maravillas que nos pasaron para ese momento. Sin espacio a la curiosidad, sin espacio a que la gente, ¿sabes? Como a poder contar, a poder multiplicar, a poder amplificar, a poder expandir todo lo maravilloso que estoy viviendo. Incluso, si podemos ponerle como compensar, no, bueno, me está yendo bien, pero tú sabes que tengo problemas con mi marido. No hay necesidad, ¿no? ¿Qué pasa en cambio cuando ustedes tuvieron un día, y me perdonan el francés, un día de mierda, un día malo? Pelearon con el hijo adolescente se volvió loquito y entonces los confrontó frente al papá y el papá le pegó 3 gritos y tú le pegaste 3 gritos al papá y entonces llamaron a la suegra y entonces vino la suegra, o sea, un berenjenal. O tuvieron un problema con el jefe o empezó a llover o no sé, se dañó la embarcación, no sé, imagínense ustedes el peor día de su vida. Y alguien les pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos con esa historia? ¿Qué hacemos? Ajá. Empezamos a contar que llegó Julia y entonces Julia me dijo y entonces yo llamé a no sé quién y lo que era una cosita pequeña se convierte en una bola de nieve que termina no solo impactando nuestro estado mental, sino el estado mental de todos, de mi marido, de mi hijo. Entonces llegas de mal humor al trabajo. ¿No? Wow, y esto no sé qué está pasando. Pero fíjense. Pero se convierte como en un río de fondo, ¿no? El no poder enfocarnos solamente en lo positivo, sino también en lo negativo, es ese ruidito de fondo que está ahí en the back of my mind, contaminando no solamente la forma como pienso, sino como siento y como hago. ¿Sí lo vemos? Sí. Segundo ejemplo. Ustedes abren sus redes sociales, no sé cómo consumen noticias. Yo las consumo, no las consumo, pero cuando las consumo por redes sociales.
¿qué porcentaje de noticias buenas y noticias malas dirían ustedes que existen en el mundo? ¿80-20? ¿90-10? ¿Por qué? Porque lo negativo vende. El drama vende. Entonces lo que yo veo, lo que yo consumo, mi enfoque está en... O sea, yo veo las noticias y yo siento que es el apocalipsis. Guerra en el Medio Oriente, guerra en Latinoamérica, guerra en Norteamérica, guerra, nos vamos a morir. O escuchas a Trump y es como, oh, por Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Entonces, nuestro enfoque está en lo negativo. Les pongo otro ejemplo sencillo. Imagínense que ustedes, bueno, imagínense no, vuelvan en el tiempo, viajen en el tiempo. Cuando ustedes estaban en el colegio, ¿dónde les ponían los profesores de refuerzo? ¿En las materias donde iban bien o en las materias donde iban mal? En las materias donde iban mal. Entonces, ustedes eran increíbles en, no sé, en literatura, pero entonces tenías que estudiar matemáticas. Entonces, toda tu energía estaba aquí en matemáticas, entonces, no brillabas en literatura, pero tampoco brillabas en matemáticas, entonces eras como regulinchi. ¿No? Y esa es la mentalidad con la que nos criaron. ¿Qué hubiera pasado si a esa persona que era buena en matemática, en física, en química, en literatura, en deporte, hubieran puesto todo el enfoque en que desarrollaran ese talento? ¿Dónde estarían ahora? Entonces, lo contrario a lo que queremos lograr es, no queremos ponerle, o estamos acostumbrados a ponerle resaltador a lo negativo. O sea, ese es nuestro modo operando, inconscientemente. Y lo contrario a esto también viene de entender que esa mentalidad de déficit nos sirve para algo. O sea, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Para qué nos sirve? Y hay una razón biológica y cultural que es que pensar en lo negativo, pensar en lo que va a salir mal, nos ayuda a evitarlo. Si yo sé dónde está el peligro, lo puedo evitar. Si yo sé cuál es mi debilidad, la puedo arreglar. Y si queremos sobrevivir, eso está bien. Si yo solo quiero sobrevivir, eso está perfecto. Porque si yo tengo una herida en la pierna y me está persiguiendo un león, o sea, yo no es que, ay, qué linda la sangre, mira cómo brota caliente por mi pierna y... No, yo tengo que cerrar esa herida y correr, esconderme para estar a salvo. Entonces, esa mentalidad me sirve para sobrevivir. Pero si yo quiero florecer, si yo quiero crecer, si yo quiero brillar, si yo quiero expandirme y ser el árbol más grande que pueda ser, esta mentalidad no es suficiente. Me sirve, pero no es suficiente. ¿Y por qué yo me quiero esforzar para cambiar mi mentalidad? ¿Por qué? Yo me cuestiono. Y la razón principal es porque nadie puede ser feliz por ti. Nadie. El entorno no va a cambiar. La guerra va a seguir pasando para ti, para ti, para ti, para mí. Pero solo yo puedo cambiar mi mentalidad y empezar a ver las cosas positivas que también están pasando. Porque todas esas realidades conviven juntas. Y yo decido dónde poner el foco. Y donde pongo el foco es lo que va a crear mi realidad. Lo que yo creo, lo creo. Y lo contrario a la mentalidad de déficit, en psicología positiva, nosotros la trasladamos a la mentalidad de fortalezas. La mentalidad de fortalezas es esa mentalidad en la que yo veo el potencial de las personas, cómo genero yo potencial para construir, cómo libero el potencial de las personas, de los equipos, de las organizaciones. Identifico los puntos fuertes, que a veces son rarezas, pero puntos fuertes de las personas. Me enfoco en lo que está bien con los equipos, me enfoco en lo que está bien en mí. Y cuando yo cambio el foco, cambia mi realidad. Porque en este momento la balanza está así. Aquí está lo negativo y yo tengo mucho peso acá. No se trata de dejar de ver esto, sino de poner el foco acá, lograr un equilibrio y tratar de incluso potenciar más esto. Que sea esto el que tome las decisiones. ¿Sí lo vemos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Ajá. ¿Cómo? A ver, yo lo veo como una cosa negativa, pero a lo mejor tú le das la vuelta y para ver lo positivo. Pero, ¿cómo manejas tú la culpa? La culpa de que tú, ok, tu mamá te dijo vete y
a ti te pareció horrible, pero al final eres exitoso. ¿Cómo manejas tú eso sabiendo que quedó gente en Venezuela que no tuvo la oportunidad? Eso es lo que a mí me parece. Qué lindo. Lo que más duele. ¿Cómo manejo la culpa? Uno, busca acompañamiento. O sea, la culpa está aquí. La culpa está aquí y hasta que tú no sueltas ese nudo, yo te recomendaría buscar acompañamiento profesional. O sea, buscar un terapeuta, un psicólogo especialista además en culpa que te pueda ayudar a transitar, porque es un tránsito emocional. Y hasta que tú no sueltes ese nudo, vas a tener muchas restricciones, muchos bloqueos, o sea, se va a convertir en un obstáculo para disfrutar de tu éxito y honrar tu éxito. Porque una cosa que yo me he dado cuenta cuando tú haces este trabajo es que tu bienestar no va en detrimento del bienestar de otros. Mientras mejor estés tú, más capacidad tienes para ayudar a otros. Eso también es revertir la culpa, es entender dónde estás ahora, para quién estás trabajando, primero para ti, porque cuando tú estés bien puedes ayudar a otros. ¿Sí? Y no es fácil, pero es un trabajo que tenemos que hacer y la decisión viene de nosotros. Y hay una pregunta que siempre me hacen, ok, porque esto, la teoría es lindísima, ¿no? Como, ajá, ya sé que tengo mentalidad de déficit, ya sé que tengo que tener una mentalidad de fortaleza, pero ¿cómo se trabaja? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo se trabaja esto? Y lo primero es que tenemos que empezar a subrayar lo positivo para vivir bien. Subrayar, darnos cuenta, reconocer, honrar todas las maravillas de nuestra vida. Hoy estamos aquí en Lisboa, con una cantidad de mujeres espectaculares. Tenemos comida, tenemos luz, tenemos gente chévere, tenemos música, tenemos un espacio para que nuestros hijos jueguen, vamos a tener espacios de networking, gente emprendiendo que nos va a mostrar sus trabajos. Tenemos salud, que muchas veces damos por sentado. Salud, trabajo, oportunidades, servicios. O sea, tenemos tantas cosas positivas que a veces no vemos, que damos por sentado porque, que bueno, vivimos en Europa, eso es normal. No. Y los que venimos del contraste, creo que nos resulta más fácil reconocer la bendición que implica. Pero eso no es digamos, no es lo más común. Entonces, el primer trabajo es subrayar lo positivo. No sé, ¿ustedes conocen a Barbara Fredrickson? Si yo les hablo de Barbara Fredrickson. Bueno, Barbara Fredrickson es una científica norteamericana que se especializa, tú sabes, tú sí sabes, que se especializa en estudiar las emociones positivas. Las emociones positivas son esas emociones que nos generan sensaciones agradables. Y ella describe 10 emociones: la alegría, la diversión, el estar en calma, el orgullo, el amor, 10. Y ella dice que cuando nosotros experimentamos emociones positivas de forma recurrente e intencional, pasan dos cosas. Cosa número uno, nuestra mente se abre. Y literalmente pasa como nuestro campo visual se amplía. O sea, esto se ha demostrado. Se amplía nuestro campo visual, vemos más. Reconocemos más intensidad en los colores y en el brillo, o sea, entra más luz a nuestra vida, literalmente y metafóricamente. Somos más creativas, tenemos más ideas, ya no nos sentimos atacadas, sino que alguien que se opone a nosotros, wow, tiene un punto de vista diferente, qué interesante. Déjame alimentar la curiosidad y preguntarle por qué me está diciendo esto. Entonces, se abre nuestra mente, se abren las oportunidades. Y lo segundo que pasa es que ampliación y construcción. Ampliamos nuestra mente y construimos recursos psicoemocionales para los momentos duros. Creo que todas aquí tenemos claro que nos vamos a caer. O sea, que de repente todo va bien y de repente la vida y que ¡pah! Y o sea, nos vamos a caer, nos vamos a romper, nos va a doler, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, pero ese no es el guión de nuestra vida, eso no nos va a definir. Construir recursos psicoemocionales nos permite levantarnos más rápido. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo practico el orgullo es una emoción positiva, y yo reconozco todos mis logros, y reconozco desde que me gradué todas las cositas que he hecho, ¿no? Yo hice este emprendimiento y logré esto, y luego fui a este proyecto y tal. Cuando yo falle, porque voy a fallar,
en vez de deprimirme y entrar en un hueco de estos espirales de hoyo negro, yo me voy a tomar un tiempo y voy a mirar atrás y voy a decir, ah, claro, pero es que yo he logrado esto, es que yo puedo. Ahorita no, pero yo puedo. Y voy a aprender de esto y la próxima vez lo voy a hacer mejor. Entonces me va a ayudar a levantarme más rápido y más fuerte. Si yo cultivo relaciones profundas con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, el día que yo me sienta sola, que yo me sienta triste, voy a tener una red de apoyo que me levante y que me sostenga. Entonces, experimentar emociones positivas en el día a día, lo que me va a ayudar es a ampliar y construir recursos emocionales. ¿Sí? Para poner esto en práctica, yo les voy a proponer una dinámica rápida, muy rápida. Vamos a tomar 5 minutos en parejas. La persona que tenga al lado, yo quiero que le describan, y aquí quiero que en psicología positiva se llama saboreo. Quiero que le cuenten todas las bendiciones que en 5 minutos nos dé tiempo de compartir, con lujo de detalles. Cosas como, por ejemplo, yo estuve en casa de Cristina el viernes. Cristina no solamente tiene 2 hijos maravillosos, sino que tiene también 2 mascotas bellísimas. Sus hijos maravillosos. Diego, que está por ahí, es una cosita demasiado cucho, entonces quiero que describan a Diego. Diego, mi hijo, un gordito así chiquitico que tiene como 2 años, los cachetitos rojos, y él siempre se ríe, entonces es tremendo, porque así se parece a su papá, así todo serio. Y entonces los lunes cuando yo llego, quiero detalles. Igual, si no tienes hijos, que también lo he vivido, como que las mascotas, ¿sabes? Y entonces cuando yo llego a mi casa, Macarena, que es el perro de Cristina, llega y empieza a mover la cola y se me lanza encima y me lame con la... ¿sabes? Y huele las paticas y le huelen las orejitas y entonces... Ustedes pónganle el nombre, pero quiero que describan la mayor cantidad de cosas positivas que tienen. La oportunidad de salir al sol, de nadar en el agua, de conectar con, no sé, tu pareja, entonces en vez de cuentas de tu pareja, de tu matrimonio, de tus proyectos, lo que tú quieras. ¿Sí? 5 minutos para que ustedes en parejas compartan todas las bendiciones que se les ocurran en 5 minutos. Comenzando ahora. Terminamos cuando diga tiempo, volvemos a mí. ¿Tiempo? Y tiempo. Volvemos al centro, solo en aras del tiempo, luego vamos a tener café y cosas. Pregunta número 1. ¿Alguien necesita agua? ¿Quieren agua para hidratar sus espíritus y sus cuerpos? Cristina va a traer agüitas y ahorita se las va a poner. Les pregunto, cuando ustedes hablan de sus bendiciones, de sus mascotas, de su estilo de vida, de las diosidencias, de lo increíble que están viviendo, de lo que son, de lo que hacen, ¿cómo se siente? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Dónde se siente además? Póngame, ¿dónde? Entonces, hay una cosa bellísima, que bueno, lo van a ver luego con la neurociencia, pero también como el sentido común, que nos dice, nuestro cerebro es un simulador increíble. Si yo a mi cerebrito le meto una película de terror y le digo, no, es que tú no puedes, es que tú no te lo mereces, es que tú no eres suficiente, es que esto es imposible, es que ya te salió mal, es que ya te caíste. Todos son así, todas son así, todos los jefes, todas las parejas. Si yo meto ese cassette en mi mente, yo voy a recrear esa realidad y la voy a crear. No solamente, digamos, como en la película, sino que mi cuerpo va a empezar a sentir todo eso que yo le estoy diciendo que está pasando, porque para ti está pasando. O sea, tú lo estás viviendo. Esto no te lo estás imaginando, esto está pasando en tu mente. Y tú vas a empezar con el cortisol y con la adrenalina, y entonces vas a tener un pálpito, una cosa. Vas a sufrir, pero porque estás decidiendo sufrir. Si tú a ese mismo cerebrito, al mismo, tú le metes una película diferente y le dices, sí, hay cosas malas, pero eso no es lo único que existe. También hay cosas maravillosas, hay personas maravillosas, hay oportunidades maravillosas. Esa película tú la vas a vivir y la vas a crear y la vas a recrear. Sin moverte de tu silla, tú no tienes que estar haciendo nada. Tú estás ahí sentadita pensando, yo sí puedo, yo soy poderosa, yo soy maravillosa. ¿Cómo que se llama la chiquibumbum? Rica, deliciosa, ¿saben? Ajá, métanse la chiquibumbum en la cabeza. Porque ustedes son increíbles, perfectas, maravillosas, tal cual como son.
pero ustedes se lo tienen que creer. Y ustedes se lo merecen, y ustedes se lo ganaron, y eso es para ustedes, y esa oportunidad. Entonces, imagínense el poder que tenemos en nuestras manos, que decidimos, porque además esto es una decisión, decidimos no utilizar. Pero que en esa misma medida, nuevamente desde la fortaleza, tenemos el poder de hoy mismo empezar a usarlo. Y de sentir que yo me lo creo, y que yo soy merecedora, y que soy suficiente, y que soy increíble, y que sí puedo. Quizás en este momento todavía no tengo las herramientas, pero voy a poder. Ese todavía me va a ayudar a llegar al siguiente nivel, mentalidad de aprendizaje. Y estas emociones positivas tienen dos caminos. O sea, si yo quiero vivir, o sea, para tener una mentalidad de fortalezas, un camino, una herramienta que nos da la psicología positiva es experimentar emociones positivas de forma recurrente e intencional. Esa es la fórmula. Yo tengo dos caminos para vivir estas emociones. Camino número 1, hacer más de lo que ya hago. Entonces ya yo voy al gimnasio, ya yo soy cariñoso, entonces hago más. Entonces bueno, ahora voy a ir al psicólogo, voy a trabajar en terapia, voy a cultivar mis amistades, voy a estudiar, hacer más de lo que ya hace. Pero claro, el tiempo es finito. Y a veces no nos da tiempo a hacer más. Les tengo una buena noticia. El segundo camino no es hacer más, sino es darnos cuenta de lo que ya estamos haciendo. Darnos cuenta de las cosas maravillosas que ya están pasando. Porque eso ya está aquí. Solo que las damos por sentado, las normalizamos. Y como nosotros somos así, no es que, claro, pero es que yo soy así, yo soy ordenada. Eso es increíble. No, es que es un TOC. Bueno, ok, en la sombra puede ser un TOC, pero una persona organizada, una persona que le gusta la limpieza, una persona que es estructurada, una persona responsable, eso es increíble. Entonces, camino 1, hacer más. Camino 2, darnos cuenta. Darnos cuenta tiene que ver con eso que acabamos de hacer. Poner en palabras las bendiciones de nuestra vida. Y no solamente poner en palabras de nombrarlas, sino saborearlo. Saborearlo implica pasar la película otra vez. Es darnos el permiso como de esa cascada de bienestar. Entonces la dopamina, la serotonina empieza a llegar. Y tú tienes ese poder. O sea, tú no necesitas medicamentos, no. Entonces está aquí. Y puedes desactivar y activar ese superpoder cuando a ti te dé la gana. Y cuando tú empiezas a hacer este ejercicio de forma consciente e intencional, es como que te pongas unas gafas nuevas, unos lentes, donde empiezas a ver la vida diferente. Yo desde que hice, y esto lo hemos comprobado, después de que terminamos cada programa de fortalezas, después de que tú terminas, literalmente es como que tú empiezas claro, es que mi marido no es que es intenso, es que es organizador, es que él necesita estructura, es analítico. No es que es introvertido, callado y que no expresa sus emociones, es que es analítico, él está pensando. Te cambia. Claro, es que mi hijo no es que es desorganizado, es que es súper creativo. Él tiene ideación y él le gusta crear. Y entonces, bueno, creó en las paredes de la casa. ¿Qué hacemos? Pero es una decisión de ver la realidad de una manera diferente. La realidad no va a cambiar. La pared va a seguir manchada, tu esposo va a seguir teniendo cara del ceño fruncido. Pero tú vas a empezar a ver con nuevos lentes esa misma realidad. Y cuando tú empiezas a ver esa realidad de una manera diferente, te empiezas a relacionar diferente. Y cuando te relacionas diferente, tus resultados son diferentes. Y cuando tus resultados son diferentes y además son positivos, tú te empiezas a alimentar la idea de que es posible. Entonces es como un círculo virtuoso donde tú no cambias lo de afuera, donde cambia tu mentalidad y eso luego se convierte en un efecto dominó que cambia todo. Entonces, yo les quiero dar una pincelada de teoría, pero pincelada así, solo para que ustedes tengan contexto de qué es lo que estoy hablando y de qué es lo que nosotros hacemos en WAPU. El modelo de talentos y fortalezas viene de un señor que se llama Donald Clifton, que es un americano, psicólogo, que él está obsesionado con el éxito. Él decía, o sea, él tenía como en su mente que él tenía que descubrir la fórmula del éxito. Si yo hago A más B igual éxito. Y él empezó a entrevistar a más de 2 millones de personas exitosas en su momento. No éxito como fama y dinero, sino
Éxito, persona que está en un lugar donde quiere estar, donde es pleno, lo disfruta y además vive de eso. Entrevista a 2 millones de personas. Y su hipótesis era, claro, es que mientras más inteligente es la gente, más exitosa. Y cuando se sienta a analizar los resultados, dice, epa, esto no tiene que ver con inteligencia. Esto tiene que ver con otra cosa. Y es que todas y cada una de esas personas descubrió cuál era su core, cuál era su esencia, cuál era su identidad más profunda, y empezó a construir caminos que estuvieran alineados con esa naturaleza. Entendieron quiénes eran y empezaron a tomar decisiones que les permitiera ser más de lo que ya eran. No menos, más. Él describe 34 talentos y utiliza 2 definiciones dentro de su modelo. Él dice, un talento es un patrón de pensamiento, de sentimiento y de conducta, innato. O sea, es la forma como yo pienso, es la forma como siento y la forma como hago de manera innata, desde que yo nací. Si ustedes se ponen a ver a Luna y a Diego, ellos tienen una personalidad súper marcada. Luna es más observadora, entonces ella se sienta, desde que llegamos ella se sentó y veía todo. Esta es una persona que está en la mente. Diego es un tipo que él desde que llegó está chocando con las cosas. Ejecución, él está haciendo. Y esto lo vamos a ver desde que son así. El hijo de Eugenia tiene 3 años y es el tipo más carismático que ustedes se puedan imaginar. Él estuviera aquí o se monta en un avión y él va puesto por puesto, va, te saluda, hola, ¿cómo estás? ¿Te voy a ver de qué estás? ¿Ah? ¿Y tú qué? Tú una pulga de 3 años. Entonces, es la manera como pensamos, cómo sentimos y cómo hacemos de forma innata. Es potencial. Eso está ahí. Donald Clifton dice, ok, si yo este potencial lo trabajo, le meto conocimiento, le meto habilidades, le meto práctica, eso se convierte en una fortaleza. Y esa fortaleza es un desempeño casi perfecto de manera continua en una actividad específica. Si yo soy buena parándome frente a una audiencia y de repente, ¡pah!, conquisto masas y todos están ahí como, se paran y todo el mundo arriba, a un lado, al otro. Y yo cada vez que me paro en una tarima logro que todo el mundo tenga los ojos aquí, que estén atentos. Eso es una fortaleza, no es un talento. Si yo soy una persona analítica, ¿dónde está Claudia? Claudia se fue. Claudia, le encantan los números, le encantan las finanzas y ella cada vez que se sienta con un EBITDA, una cosa, ella ve cuál es el margen de ganancia de tal y entonces ve, y mira, fíjate que tú aquí tienes un déficit de y esto lo podemos manejar haciendo esto. Una persona que está en la mente. Si tú a ella la pones a analizar números, la pones a analizar presupuestos, la pones a sacarte del EBITDA, posiblemente eso sea el mejor día de su vida. ¿Qué pasa si tú a esta persona que le encantan las masas, que le encanta un bochinche, que le encanta la gente, que le encanta una cosa, tú la metes a analizar tablas de Excel? La matas. ¿Y qué pasa si tú a esa persona que le encanta analizar una tabla de Excel, que le gusta el silencio, que le gusta la paz, que sus conversaciones más profundas son con Excel, y tú la paras aquí enfrente y le dices, no, mira, anímame, ármame la fiesta, préndeme la fiesta? ¿Qué le pasa a esa persona? Tú la estás matando, mi hermana, tú lo estás matando. Entonces, entender cuáles son nuestros talentos y nuestras fortalezas empieza por saber quién es la persona correcta para buscar el lugar correcto. O sea, cuando tenemos equipos, es empezar a ver esto. Cuando las decisiones son de nosotros, es, ajá, ¿cuál es mi lugar correcto? O sea, a mí me gusta la aventura, el monte, la cosa, la gente, en una oficina. Si a mí me gusta el análisis, la estrategia, pensar cómo abrir caminos, surgir los negocios, me voy a poner en el monte a buscar qué. Sí lo vemos, me explico. Entonces, punto número 1, definición. Talento es potencial, cómo pienso, cómo siento, cómo hago. Fortaleza es cuando ya si fuera un músculo, el talento es la fibra muscular y la fortaleza es ese músculo cuando voy a las pesas, es una cosa. El camino que nosotros recorremos. El método WAKU tiene una primera fase que va por entender cuáles son mis instintos. ¿Cómo era yo cuando era pequeña? ¿Qué me gustaba? ¿Qué decía? ¿Cómo es Luna? ¿Cómo es Diego?
Entonces, en este proceso, en esta metodología que nosotros creamos, nosotros le preguntamos a los familiares, bueno, le decimos a la gente que le pregunta a sus familiares cómo éramos, que me describan, y les hacen entrevistas. Y qué me gustaba, y cuál era mi juego, y cuáles eran las travesuras más comunes, y cuéntame más. Punto número 1. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha información. ¿Ves? Ella necesita que la abracen. Ay, cosita. La empatía está guiada. En nuestros instintos hay mucha información. Es como nuestra versión más ingenua, virgen, sin filtros. Ahí, esa personita, a medida que fuimos creciendo, le fuimos poniendo filtros. Y entonces está el filtro de la familia. Esto se hace, esto no se hace en esta casa. Y luego el filtro de la religión. Esto es correcto, esto es incorrecto en esta religión, en esta cultura. Y luego pasas al país y la cultura. No, es que en esta cultura no se hace esto. Y luego entras en un trabajo y en una relación y te van poniendo filtros y tú te vas adaptando y le vas bajando el volumen y subiendo el volumen a otras cosas. Pero en nuestros instintos hay mucha información. Luego exploramos las reacciones espontáneas, que es nuestro piloto automático. ¿Cómo soy yo en piloto automático? Cuando a mí me surge una situación improvista, ¿qué hago? Me quedo parada, analizo, voy y hago, pregunto, busco a la persona que está liderando esto y le pregunto y hago. Si tuve un momento triste, si veo a alguien sufriendo, veo a alguien llorando, me espanto, voy, me acerco, le doy un abrazo, le pregunto cómo está, le doy un vasito de agua. ¿Qué hago? En piloto automático. Y ahí también hay mucha información. Lo tercero que analizamos son los momentos de flow. ¿Conocen el concepto de flow? ¿Les suena? Sí, algo. Yo voy a tratar de decir el nombre de la persona que lo creó, que es un checo, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, si lo pronuncio bien, no lo tengo tan claro. Él estaba también como obsesionado, le parecía muy interesante la gente, los atletas de alto impacto y los artistas que de repente entraban en un estado en el que perdían la noción del tiempo, estaban súper metidos, eran increíbles y se diluía el ego, se diluía el tiempo y a eso él lo llamó estados de flow. Muchas de nosotras, bueno, posiblemente cuando están haciendo algo en lo que son muy buenas, que les gusta, entran en estos estados. Están buceando, haciendo apnea. Y tienes ahí, no sé, 12 horas haciendo apnea, 12 horas con las ballenas y es como, ay, mira, ya hay que ir a comer. No hemos comido. Esto es un estado de flow. Cuando estás leyendo, una hoja de Excel nuevamente, estás ejecutando. Cristina, desde que llegó, o sea, no ha parado. Esta mujer no ha parado. Y yo no la veo muy cansada. Pero bueno, se trata de entender cuáles son las situaciones, las personas que me ponen en estado de flow. Ahí hay información. Luego está lo que aprendo de forma acelerada. Hay gente que es muy buena con los idiomas. Hay gente que es muy buena con la mecánica, con las relaciones humanas, que tú de repente dices, pero si esta jeva no conoce a nadie, y está hablando con todo el mundo, ¿cómo hacen? ¿No? ¿Sabes cómo? Y hay uno de los puntos más críticos, más importantes, que este es como el filtro número 1 para saber si algo es un talento o una habilidad, que es la satisfacción. Yo puedo ser buena en algo, pero si yo no lo disfruto, eso no es un talento y una fortaleza, según este modelo. Yo puedo ser muy, muy buena haciendo estrategia. Muy, muy buena. Hacer estrategias es conseguir cómo llegar del punto A al punto B de la manera más eficiente. Pero si yo no lo disfruto, esa no es mi fortaleza. Yo puedo ser muy, muy, muy buena comunicando. Comunicando de forma escrita, comunicando de forma oral. Pero si yo no lo disfruto y es un sufrimiento para mí estar aquí, eso no es un talento y una fortaleza. Yo puedo ser muy buena haciendo que las cosas pasen y empujando a la gente. Y bueno, dale, hay que hacer esto, y das orden. Pero si yo no lo disfruto, eso no es un talento y una fortaleza. Eso es una habilidad que aprendí, pero no es un talento innato. Y son diferentes. Y cuando tú haces todo este camino, y por ahí me preguntaban, no, ajá, pero ¿y ese test que tú mandaste cuando te hicieron Eugenia? Nosotros recorremos este camino que nos da la evidencia de quiénes somos. Le preguntamos a la gente, hacemos ejercicios de introspección, hacemos formularios, encuestas, entrevistas, y luego de que tenemos toda la evidencia, hacemos el test de Gallup. El test de fortalezas que le pone nombre y apellido, según este modelo, a mis puntos fuertes, que era el cuadrito ese. Entonces, claro, yo digo, claro, empática. Empática es el nombre, pero toda mi familia dice que yo soy una persona muy sensible, que escucho, que me gusta cuidar, que soy abrazona, que soy cariñosa. Ah, eso es empatía, qué loco. Positivo, eres una persona optimista, siempre ves el lado positivo de las cosas, eres motivadora, siempre tienes como una energía elevada.
Se llama positivo. Ah, tengo evidencia. Y después de que hacemos todo este viaje, entendemos que nuestros puntos fuertes nos ayudan a entender quiénes somos. Ese aha moment. ¿Por qué? Porque nos describen, le ponen conductas, les ponen características a lo que ya somos, influencian nuestras decisiones. Yo soy una persona empática. Yo cada vez que tomo una decisión pienso en la persona. ¿Cómo la voy a hacer sentir? Y si la quiero sentir mal, es una decisión mía. Porque yo sé, yo puedo identificar mis emociones, sus emociones, y si yo la quiero sentir mal, yo la voy a hacer sentir mal. Pero si yo la quiero hacer sentir increíble, eso es una decisión mía. Dirigen nuestras acciones. Si yo soy una persona prudente, yo antes de tomar cualquier decisión, yo me voy a sentar a hacer un FODA, un análisis, ver qué es lo bueno, lo malo, pros, contras. Y me voy a quedar pensando, no, necesito más datos, no, y pásame esto. Y dile a Claude y a la inteligencia artificial que nos haga un análisis. Y hasta que yo no tengo toda la información y no me siento satisfecha, yo no tomo ninguna acción. Expliquen por qué además somos mejores haciendo cosas que otras. Y además lo normalizamos. No, pero es que es normal. Es que tú siempre cuidas a la gente. Bueno, normal, todo el mundo hace eso. No, no todo el mundo hace eso. No, es que tú eres súper creativa. Claro, normal, todo el mundo es creativo. No, no todo el mundo es creativo. Es que yo puedo proyectarme en el futuro. No, no todo el mundo puede. Es que yo siempre logro lo que me propongo. No todo el mundo es logrador. ¿Sabes? Es como, date cuenta. A veces es difícil salir de nuestra realidad. Y nos ayudan a filtrar nuestro mundo. Es quienes somos, como los lentes con los que convivimos. Y cuando haces esta exploración es súper interesante porque es como que se te revelan tus superpoderes y te dan el traje. Y te ponen la capa. Y hay 5 principios para saber que tú, o para vivir en concordancia y alineado con tu fortaleza. El primer principio tiene que ver con, 1, entender cuáles son los talentos, o sea, ponerle nombre y apellido. No tiene que ser con el test de Gallup, o sea, ponerle nombre a nuestros puntos fuertes. Yo soy una persona colaboradora, soy una persona que hace que las cosas pasen, soy una persona responsable. En tus palabras, no tiene por qué ser con Gallup. Cuando yo sé lo que soy y lo que disfruto, le meto conocimiento y entonces empiezo a escuchar podcasts y empiezo a hacer cursos y empiezo a ver videos y me empiezo a nutrir teoría. Le meto teoría a lo que ya yo soy y sé que tengo. Y luego practico. Practicar. Entonces, bueno, yo soy buena comunicadora, pero no siempre comunico bien. Entonces, bueno, hoy me voy a parar aquí y voy a hacer este experimento. Y voy a hacer un chistecito. Ah, no funciona el chistecito, ok. Me voy a ir seria, porque claro, además estás leyendo la audiencia. Y vas adaptando y aprendiendo en el proceso. El segundo principio, filtro, punto importantísimo, que lo disfrutes. Si usted no disfruta lo que está haciendo, eso no es un talento. No significa que tienes que ser, divertidísimo, no, pero que te genere satisfacción, plenitud, que tú digas, coño, qué rico. Conquistar un cliente, por ahí decía, no, es que yo soy buena negociando. ¿Sabes lo difícil que es negociar? No, bueno, es normalísimo. ¿No? Lograr la armonía de los equipos, escuchar ambas partes, lograr un encuentro, un ganar-ganar, eso no lo hace todo el mundo. Ajá. Y ella lo disfruta, imagínense. El tercero es que tenemos que hacerlo de manera constante, la práctica, hace el maestro, practicar. Y ponerte microretos. Entonces, si tú eres buena conquistando masas, vas y haces el cursito, luego te lanzas para Dubái, luego sacas tu marca personal escribes tus 3 libros, la trilogía. ¿Para qué? Ella. Pero bueno, practicar. La práctica hace el maestro. Lo cuarto es que tenemos que empezar a gestionarnos alrededor de nuestras fortalezas. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos roles en la vida. Mamás. ¿Quiénes aquí son mamás? Levanten la mano, por favor. Ustedes pueden ser como su mamá y tratar de replicar el modelo que aprendieron de su mamá. Y eso va a estar bien. Pero si ustedes encuentran su manera única de ser, ustedes van a ser la mejor mamá que pueden ser para ese niño. Porque van a ser, si son mamás analíticas, van a ser mamás que analicen lo mejor para el bienestar de sus hijos. Si son mamás comunicadoras, le van a comunicar y verbalizar todas las cosas increíbles que hacen o las cosas que tienen que aprender. Si son personas prudentes, les van a enseñar a ver pros y contras, a tomar decisiones conscientes.
pero lo van a hacer además desde la plenitud. Y la idea es que intenten ser más de lo que ya son en los diferentes roles. Mamá es un rol. Si ustedes son, por ejemplo, jefas, tienen equipos bajo su mando, bueno, bajo su ala. Ustedes pueden ser un muy buen jefe si son analíticas, logradoras, estratégicas, y eso es un camino. Como mi socia, Eugenia es la persona más, ella es intelectual, aprendedora, logradora, estratégica, todas sus fortalezas están aquí en el coco. Pero también puedes liderar desde la empatía, la positividad, el desarrollador, y van a ser dos estilos completamente diferentes de liderazgo, pero tú vas a poder liderar. Entonces es, los roles que tengo en mi vida, coño, ¿cómo los hago míos? No sigas el camino de otros, a ellos les funciona porque son así, pero tú no, tú eres tú. Entonces honra tu tú y tú. Y va a pasar también que se van a dar cuenta que hay combinaciones de fortalezas que brillan más en ciertos roles, que brillan más en ciertos espacios que en otros. Una persona muy analítica de pensar que no le gusta relacionarse, va a estar más metida en el coco y quizás le cueste más el tema de las relaciones. Y tú cuando lideras equipos, lideras emociones. Entonces, claro, si el mundo emocional es ajeno a ti, tienes dos caminos. O buscas otro rol donde brillen tus fortalezas, o haces dupla, y esto es el quinto principio, buscas equipos que te complementen. No tenemos por qué ser perfectos en todo. Es imposible que seamos perfectos en todo. Pero sí podemos ser nuestra mejor, y aquí esto es un cliché, pero podemos ser nuestra mejor versión, o sea, honrar nuestros talentos, honrar nuestra naturaleza, nuestra identidad, brillar desde ahí, y en donde tenemos debilidades, dejar que otros brillen. Porque hay otra persona que se le hace fácil. ¿Por qué te vas a meter tú? O sea, si puedes. También hay realidades. Cuando somos emprendedores tenemos todas las gorras. Pero si tú tienes la oportunidad de hacer que otra persona brille en lo que es bueno y tú brilles en lo que tú eres bueno, juntos son como una superbomba. ¿Sí lo vemos? Entonces sí, tú puedes liderar desde cualquier combinación de talentos. Van a haber algunas combinaciones que van a brillar más, otras que van a necesitar quizás soporte, pero es entender eso, es entender quién soy, qué necesito y cómo puedo ir al próximo año, cómo me expando, cómo me transformo. Porque los holísticos no son las personas, o sea, no podemos ser perfectos. Los holísticos son los equipos, y con equipos extiéndanlo a pareja, familia, hijos, amigos. ¿Sí lo ven? Nuevamente, a mí me encanta la teoría, pero vamos a hacer un ejercicio práctico y con este ejercicio ya vamos cerrando. Quiero que piensen, de forma individual, en una cosa, en un logro que les haga sentir muchísimo orgullo. Ustedes digan, cuando lo piensen, ajá. Y quiero que piensen, después de que un momento, recreen la película, o sea, quiero que lo piensen, pasen la película otra vez, replay. ¿Qué características positivas habla de ustedes? O sea, ¿qué características positivas hay de ustedes ahí? Les voy a poner un ejemplo porque a mí me encanta, como dicen en México, mojarme. En 2024, o sea, en Guaco tuvimos fue como un año increíble, pero increíble. Y en septiembre yo dije, ¿sabes qué? Yo me lo merezco. Y planifiqué un viaje al campamento base del Everest. Y una cosa que para mí parecía imposible, con el 1%, yo todos los días fui, bueno, mira, voy a ahorrar, es un poco plata. Y pasé un año ahorrando. Y de cada salario yo tenía un porcentaje que iba para el viaje. Y 6 meses antes, mentira, 8 meses antes empecé a entrenar. Pues claro, estos son 5.000 metros. Yo lo máximo que había subido eran 2.800, imagínate tú. Pero bueno, empecé a entrenar. El Señor nos dijo, ustedes no se tienen que matar, pero suban escaleras. Yo empecé a subir escaleras como una demente. Escalera, para allá voy. Vamos a subir los 9 pisos del edificio, vamos caminando. Y luego de un año construyendo ese proyecto, llegué al campamento base, increíble, en salud, fantástico. Me tomé las fotos, sí, no se las tomé, pero... Y yo me sentía... O sea, cuando yo llegué ahí, me preguntaron, porque además tenía como un chat con mi familia, y me dice, ¿qué se siente? Y yo, que pude.
soy capaz, que yo puedo. Me sentía demasiado superpoderosa, era como, ¡ah! O sea, como algo instintivo, tribal. Y un año después, yo llegué, se me removieron muchas cosas, fue un viaje físico, porque para mí era un trekking celebratorio, pero claro, luego yo paré un mes, y yo venía de 3 trabajos, la locura, jornadas de 12 horas, trabajando como una demente. Claro, yo paré un mes y cuando volví a mi casa, ¿sabes cuando te montas en la rueda de ratón? Como una lavadora. Se me removió el piso, se me movió todo. Y en ese proceso de digerir lo que había pasado, yo empecé a escribir. Como un diario. Yo tenía una bitácora y como que fui viajando otra vez, pasando en limpio la bitácora, pero también iba haciendo una bitácora emocional. Qué estoy sintiendo, qué se está moviendo, o sea, cómo conectaba cosas que había vivido en la montaña con la vida. Y el año pasado, en diciembre, publiqué mi primer libro, que se llama Los pies del Everest, que habla sobre esta experiencia. Y eso me genera demasiado logro, es como, ¡ah, pude! Entonces, ¿qué fortalezas están ahí de mí? Uno, la perseverancia, el logrador, el positivo. O sea, yo no, en ningún momento yo dudé que no lo iba a hacer. Hay un tema también emocional, porque se llama A los pies del Everest, un viaje por mis paisajes internos. Es como, o sea, ustedes van a leer mi diario, de lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba pasando, de las reflexiones que iban surgiendo en el camino. Y eso a mí me hace sentir inmensamente orgullosa y habla de muchas cosas positivas a mí. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Quiero que hagan esto mismo. Piensen en un logro, que lo saboreen, que lo cuenten con lujo de detalles, que le digan las cositas esas que sienten cuando piensan en sus logros. Si no se sienten cómodos, porque bueno, todavía estoy trabajando mi mentalidad de fortaleza, escuchen a la otra persona. Escúchenla con respeto, con apertura, con curiosidad, pregunten. Y cada quien llega hasta donde quiera llegar. ¿Me explico? Esto quiero que lo hagamos en grupos de 3. Y nos vamos a tomar 15 minutos. Vamos a ver los tiempos ya. Vamos a ver el tiempo. Sí. Nos vamos a tomar 15 minutos para que ustedes tengan una conversación profunda, donde saboreen y donde le pongan detalles a esas cosas que a ustedes les generan orgullo. ¿Sí? Ajá, aquí hay una pregunta. Cuando ya sabes tus fortalezas y te hiciste todo ese test, ¿cómo hiciste para entregar tus hombros? Esta te la respondo después. La voy a poner en parking y la voy a responder después. Sí. Entonces, sí, su pregunta es, cuando haces todo este proceso de conocer tus talentos, ¿cómo gestionas tu sombra? La voy a responder, pero luego de que hagamos este ejercicio. Me encanta. Entonces, en grupos de 3, con gente que no conozcan, no pueden haber hablado con esa persona ni pueden haber venido con ella. Grupos de 3, 15 minutos, algo que les genere orgullo y qué fortalezas encuentran ahí ustedes. ¿Cómo se siente hablar de mis logros? ¿Bien o mal? No, pero así no vale. ¿Cómo se siente hablar de mis logros? ¿Bien o mal? Bien. ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente escuchar los logros de otras personas? ¿Dónde se siente? ¿No se sienten como expandidas? ¿Alguien sintió envidia cuando escuchó los logros de otra persona? Es rico. ¿Quién se sintió orgullosa de esa otra persona? Las emociones positivas tienen otra característica, que es que se amplifican. Cuando las compartimos con otra persona, esa emoción se amplifica y se convierte como una espiral positiva. Y esta espiral positiva se va a convertir en... ¿Dónde está el señor DJ? ¿Alguien sabe? ¿Le pueden bajar la música? Que escucho Golden y se me va como tipo... O sea, se apodera de mí, es como el reggaetón esto. Pero es rico. En psicología positiva, Bárbara Fredrickson, mi mejor amiga, habla también de la emoción del amor. El amor no como el amor romántico, sino como
la emoción suprema, que es la conexión entre dos o más personas o seres, porque también con nuestras mascotas funciona con seres vivos, que amplifica esa sensación. Y yo tengo como una resonancia positiva. Y eso que estamos sintiendo, este orgullo que estamos sintiendo, como lo estamos compartiendo, se amplifica. Entonces, este superpoder, esto es otra herramienta que pueden usar para traer emociones positivas a su vida y cultivar una mentalidad de fortalezas activamente. Voy a responder tu pregunta antes que nada porque luego quiero rescatar cosas. Cuando trabajamos fortalezas, después de que yo hice todo este camino, porque fue un camino, y conquisté esa montaña y dije, claro que sí, yo tengo estas 5 fortalezas, soy increíble, vi para atrás y ahí reconocí todos mis logros, mis pasitos, mi 1%. Claro, tú te das cuenta que tienes sombras. El talento como tal no es ni bueno ni malo, es. Y depende de cómo yo lo use, puede ser que lo esté usando en luz o que lo esté usando en sombra. Eugenia es intensa y es intelectual y le encanta pensar cosas. Y una de las cosas que hablamos es que para que haya sombra, aquí no tengo porque tengo luz por todos lados, pero para que haya sombra, mi sombra es la consecuencia de la luz. Uno no existe sin la otra. Entonces, uno, reconocer que detrás de cada sombra, porque a veces vivimos en sombra, a veces operamos desde la sombra, y nos da miedo ver esa sombra, reconocerla, hablar con ella. O sea, el primer paso para gestionar la sombra es reconocerla. Y no solamente reconocerla, reconocer que está ahí y honrarla, sino también darte cuenta que esa sombra de lo que te está hablando es de la luz. Es una consecuencia. Entonces, claro, tú estás aquí dialogando con la sombra y ya te está dando información. Porque esa sombra puede ser que es porque estás en un ambiente tóxico, porque estás con una persona tóxica, porque tú no te lo has terminado de creer, porque te faltan herramientas para poder, conocimientos, habilidades, prácticas. Como que todavía no has llegado a ese estado de conciencia que necesitas para darte la vuelta y de repente reconocer todo eso increíble que está ahí. En el último grupo que trabajamos el programa que nosotros trabajamos se llama Masteriza tus fortalezas. 90 días, tú haces este camino y espectacular, 3 etapas. Había una chica que ella decía, claro, yo llegué aquí por un tema profesional. O sea, yo emigré, era una colombiana que había emigrado a Estados Unidos, se fue con el esposo, con el hijo, una relación tóxica con el esposo. Ella está viviendo una situación personal muy densa, canalizó parte de esa frustración en el trabajo y además, claro, cuando uno emigra, bueno, tienes un hijo, tienes que mantener, tienes que... Entonces, la señora tenía 3 trabajos, estaba trabajando jornadas de casi 16 horas, la estaban explotando, el trabajar tanto estaba haciendo que descuidara su relación con su hijo, su relación con su marido, la relación con el marido era tóxica. Y ella dijo, bueno, yo vine aquí porque yo quería tener más claridad de cómo resolver mi situación profesional. Y hay un módulo en el programa que es cómo identificar tus luces y sombras. Y ella dice, claro, cuando yo escuché que la sombra es la consecuencia de la luz, dije, epa, aquí hay información que yo no había visto, es una manera diferente de verlo. Y ella dice, yo me di cuenta de que yo tenía un sótano oscuro y yo estaba operando desde el sótano. Y me daba mucho miedo bajar al sótano. Pero dije, claro, como la oscuridad habla de la luz, yo voy a bajar. Y bajó acompañada por un grupo de mujeres superpoderosas, acompañada por psicólogas, biólogas, psicólogas, pero que estamos especializadas en este campo. Y dice, cuando llegué abajo, me di cuenta que estaba oscuro, que era frío, pero no sentí miedo. Y me quedé un rato observando y sintiendo. Y de repente mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, como que me di permiso de mirar esa oscuridad, de habitar esa oscuridad. Y cuando abrí los ojos en este nuevo estado, me di cuenta que había mucha luz. Imagínate. Y cuando yo vi esa luz, dije, claro, es que yo soy increíble, maravillosa, superpoderosa, merecedora, capaz. Y yo tengo que empezar a tomar decisiones alineadas con esta luz y capacidad que yo tengo. Y en un proceso de 90 días, claro, estas son cosas que pasan. En 90 días ella empezó a tener conversaciones para separarse del esposo.
empezó a priorizar a su hijo, empezó a poner límites con el trabajo y decir, mira, hasta aquí sí, hasta aquí no, aquí necesito que me pagues más. Y cambiaron sus decisiones. Nosotros no hicimos nada por ella, nada, o sea, físico. Yo no fui a hablar con el jefe y decirle, jefe, deje de explotar a esta señora. Yo no fui a hablar con el marido y le dije, deje de ser tóxico. Y yo no fui a le dije que, mira, mijito, usted tiene que pedir amor a su mamá porque se la está perdiendo. Ella se dio cuenta de toda la luz que habitaba en ella y empezó a tomar decisiones que le permitieran ser más de lo que ella era. Decisiones alineadas con su naturaleza. Y esa es la magia. No es corregir nuestras debilidades. Es llevarlas quizás a un punto donde no nos frenen porque va a haber espacios donde necesitamos saber de hojas de cálculo. Bueno, aprendemos hasta donde no nos frenen. Pero vamos a desarrollar todo lo increíble y maravillosas que somos. Honrarlo, reconocerlo, hablar de nuestros logros sin pena, porque cuando lo callamos, porque no queremos que nos tengan envidia, no queremos que se comparen con nosotros de forma negativa, no queremos herir a nadie. Pero si tú misma no te honras, si tú misma no reconoces todo lo increíble de tu camino, nadie más lo va a hacer por ti, nadie más. Solo tú puedes ser feliz por ti. Cuando tú seas feliz, tú vas a poder ayudar a otros. No compiten. Y es una decisión constante que tenemos que tomar todos los días. ¿Cómo gestionamos las sombras? Hay dos caminos que yo he identificado y además que lo hemos visto en el programa. Un camino desde la conciencia es darle espacio a la sombra, escuchar qué hay en la sombra, honrar la sombra, bienvenir la sombra, ¿no? Habitar la sombra. Y luego honrar también lo que hay detrás de ella, ¿no? La luz. Y esto lo puedo hacer desde, voy a terapia y trabajo mis sombras en terapia, voy con mis amigas y trabajo las sombras con mis amigas, o sea, hay muchas herramientas. Y desde el yo puedo trabajarla. Cuando tenemos equipos, y con equipos me refiero a pareja, familia, jefes, equipos de trabajo, yo puedo llegar a acuerdos para que esa sombra cuando aparezca, uno, la hagamos evidente porque a veces ni nos damos cuenta que estamos operando desde la sombra, y dos, nos damos permiso para que nos ayuden. Por ejemplo, mi socia Eugenia es una persona maximizadora, ella es perfeccionista. O sea, a ella le encanta que todo esté perfecto, pero perfecto. Para que todo esté perfecto, ella tiene que tener el control. Nadie lo puede hacer mejor que ella. Y claro, como tiene que ser perfecto, nunca es suficiente. Entonces, cuando ella prepara una presentación, cuando prepara una propuesta para el cliente, nunca es suficiente porque siempre se puede ser mejor. Y entonces ella empieza a darse latigazos. Claro, es que yo no puedo, es que yo no hago, es que yo no soy. Cuando en el equipo vemos que ella está entrando en una sombra, Eugenia, mi amor, ay mi amor, estás en la sombra del maximizador. Y el acuerdo interno que tenemos es que yo, Andrea, yo soy organizadora, pero soy una persona muy práctica, soy positiva, soy empática, y le digo, cuando tú sientas que llegas, o sea, estamos identificando una sombra. El acuerdo interno que tenemos es, cuando tú llegues a la sombra, tú me vas a delegar ese proyecto a mí. Yo le voy a hacer 3 preguntas al proyecto. 1, ¿cumple con el objetivo? ¿Sí o no? 2, ¿cumple con nuestros estándares de calidad? ¿Sí o no? 3, ¿lo puedo mandar así como está? ¿Sí o no? Si cumple con los estándares, si cumple con el objetivo, y además es algo enviable, yo cierro eso, sí, o sea, dale, y avanzamos. Porque si no, ella se queda pegada. Y ese es nuestro acuerdo interno, con el maximizador. Yo, por ejemplo, soy muy positiva. Positiva e ideadora, o sea, tú a mí me propones algo, una idea, y yo empiezo a crearte todo, y vamos a hacer un retiro de mujeres, entonces nos vamos a Portugal, y luego vamos a hacer un trekking por la montaña para que cada quien internalice lo maravilloso que... Y yo empiezo a crear ideas y elevar, y a Eugenia eso le desespera. Entonces, cuando yo me voy, cuando me expando, el acuerdo interno es, Andy, mi amor, estás en la sombra de la ideación. El acuerdo nuestro es, tú puedes, suéltalo, vomita todo lo que tú tengas en ese cerebro. Pero cuando termines, dime una idea que tú creas que yo vaya a probar. Entonces así hacemos, porque además, claro, es la frustración. Cuando a mí me cortan, es como, ¡oh, yo tengo mucha información adentro! Entonces, nada, yo suelto todas mis ideas y al final le digo, pero de todo esto yo creo que pudiéramos, en vez de hacer todo esto que te dije,
bueno, ir como ponentes a el evento de mujeres empresarias en Portugal, que ya está organizado, ya tenemos, vamos a tener impacto, vamos a conocer mujeres más. Ok, aprobado. Entonces, utilizo a mi equipo, a mi entorno, a mi sistema, para regular mi sombra. Entonces, son dos caminos. Uno, desde la introspección y el autoconocimiento, y dos, desde apoyarme con mis redes. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ok. Con esta sensación de orgullo y de logro, yo les voy a pedir que hagamos una última reflexión. Bueno, penúltima, que hay como 3 más. Pero dense cuenta, o sea, estos fueron 15 minutos, hablando con 3 personas, y aquí somos casi 80. Que todos y cada una de ustedes están haciendo cosas increíbles, en diferentes escalas. Estoy criando a mi hijo, estoy sobreviviendo, estoy creando mi empresa, estoy expandiendo mi empresa, estoy haciendo alianzas, todos están a escalas diferentes, no nos comparemos. Todas y cada una de ustedes son maravillosas, todas y cada una de ustedes son capaces, todas y cada una de ustedes son perfectas como son. Y para poder sacarle punta a esto nos los tenemos que creer, porque yo ya lo sé, yo lo tengo clarísimo, pero bueno, ¿qué hacemos? Soy positiva, empática. Entonces, para que esto quede tatuado en su cerebro, yo quiero que en este momento saquen la libretica de su bolso y el bolígrafo, porque lo vamos a usar. Si no lo tienen a la mano, busquen el móvil, no se van a salvar si no lo tienen. Y haciendo un recuento de todo lo que hemos hablado hoy, de mis momentos, de lo que me genera emociones positivas, de eso que me genera sensación de logro, de lo que me hace sentir orgulloso, yo quiero que ustedes escriban en ese papel, en esa libreta, en ese teléfono, de qué son capaces. Como persona capaz, yo puedo, y quiero que escriban una frase. Y puede ser, bueno, mira, yo puedo facturar 1 millón de euros este año. Yo puedo quererme más y mejor. Yo puedo cultivar relaciones más sanas. Yo puedo tener un EBITDA positivo. Yo puedo hacer cupcakes para el mundo. Lo que ustedes quieran. ¿Qué pueden? Yo, como persona capaz, puedo. Puedo criar a mi hijo como un hombre de bien, como una mujer de bien exitosa. Puedo cantar para el mundo, puedo inspirar a muchas otras personas. Puedo amar y servir. Lo que ustedes quieran. ¿Qué pueden? Tú misma. Es una sola, pregunta Maru. Si tienes más, dele, mami, dele. No se paren por mí. Y si no le escriben, por lo menos piénsenlo. Ahí dele. Ay, cosita. Ok, veo ojitos que ya terminaron. Si ya terminaron, hagan contacto visual para yo saber. Bien. Ok. Con este papelito en sus manos, aquí vamos a manifestar. Quiero que todas, las voy a invitar a que se pongan de pie. Si pueden arrancar el papelito de su libreta. Si pueden, si no, quédense con la libreta, no pasa nada. Veo aquí unas cosas, unas agendas muy finas. Ajá. Paso número 1. Ustedes han escuchado hablar de la posición de superhéroe, de superheroína. Cuidado porque hay muchas diferentes. Okay.
Pies plantados. Ajá. Pecho de paloma, como dicen por ahí. Abran el pecho. Brazos abiertos. Mirada hacia el infinito. Yo voy a leer esta frase. Como persona capaz, yo puedo. Y cuando haga así, quiero que griten lo que escribieron. Si les da vergüencita y cosas, o sea, somos 80 personas gritando, nadie va a escuchar al de ustedes. O sea, no se preocupen. Pero esto es, ayer hablamos de marcar la intención. Ella lo dijo. Yo lo estoy repitiendo, me estoy copiando. Trigger. Perdón, ya bien. Ajá. Quiero que lo hagamos marcando la intención. Porque vamos a amplificar este mensaje al universo. Esa es la misión de ahora. Y luego lo vamos a replicar en la segunda. Posición de superhéroe. Ok. Pecho al aire. Respiren profundo. Yo, como persona capaz, puedo. Y nos vamos a dar un aplauso porque sí podemos. Y no solamente sí podemos, sino que ya tú lo lograste en el pasado. Ya tú tienes muchos logros, ya tú lo lograste, ya eso pasó. Pero es un continuo, tú sigues pudiendo. Y si tú pudiste, tú vas a poder. Porque tú eres capaz, eres suficiente, eres maravillosa, eres perfecta. Y lo que tienes que hacer es ser más tú de lo que ya eres. Y eso empieza por ponerte los lentes de esta mirada de fortaleza y pon en valor lo bueno que ya tienes, que está ahí. No lo tienes que buscar en otro lado, está aquí. Y la vida tiene una manera muy linda y es que a veces nos da palo y nos vamos a caer y nos vamos a romper y nos va a doler. Pero ustedes conocen el arte japonés del kintsugi. Esto es un arte donde cuando se rompe una cerámica, ellos buscan las piezas, les ponen resina de oro y las vuelven a armar como un rompecabezas. Entonces, cuando nos caigamos, cuando nos rompamos, recojamos esas piezas, aprendamos de esa experiencia, porque de este mapa de cicatrices, de su mapa de cicatrices, es donde está su historia, es donde está su poder, es donde está su capacidad y es lo que las hace únicas, irrepetibles, especiales y maravillosas. Entonces, ustedes todas somos kintsugi. Honremos los momentos duros, honremos los momentos grandes, pero honremos nuestra naturaleza y nuestra forma maravillosa de ser. Porque tu negocio no necesita que seas perfecta. Necesita que seas profundamente tú. Y en este código QR, esto es una invitación, porque esto me apasiona, yo lo viví, me cambió la vida, trabajo en esto, me encanta tener impacto y ayudar a mujeres. Si ustedes están en un lugar incómodo en su carrera, en su vida profesional, y necesitan claridad para entender cuál es su naturaleza, cuál es su manera única, además, ¿están dispuestas a trabajar y hacer lo que se necesita para mirar adentro y reconocerse? Si ustedes están en ese punto, en este código QR pueden dejarnos sus datos y yo me voy a encargar de que el equipo las contacte para ver si esto es lo que ustedes necesitan en este momento. Este es mi compromiso con ustedes. Hacer una llamada, entender un poquito de su situación, si están en el momento de invertir en ustedes, de invertir en su crecimiento y de tomarse el tiempo de hacer lo que hay que hacer para llegar a donde quieren estar, cuentan con el equipo de WACU que estamos a sus servicios. Así que muchas gracias.